y le dice, aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y me llama la atención, dice, aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjense, no tenía fuerzas, pero guardaba la palabra y no negaba el nombre de Dios. Amén. Dios le daba importancia a eso. Y tengo que decir, ¿es que acaso tener pocas fuerzas es un pecado? Tengo que decir que no. Dice la Biblia, diga al débil, fuerte soy. Amén. Lo importante es que vengamos aquí demostrando que somos fuertes. Lo importante es demostrar que somos fuertes. Gracias, necesitamos a Él para la gloria y la honra de su nombre. Qué bonito. Lo importante es declarar la necesidad que tenemos de Dios. Hay gente que nunca la ves llorar, nunca la ves orar, nunca la ves cerrar los ojos. Y dices tú, bueno, ¿y este cuándo ora? ¿Y este cuándo habla con Dios? Pero ¿saben qué bien te hace cuando ves una persona que por sus mejillas hay lágrimas? O que cierra sus ojos y ves cómo está sintiendo a Dios. Amén. Porque ¿saben? Vamos a ser realistas. Yo todavía no he visto a Dios. Yo no he tenido una visión ni he podido ver a Dios. Pero he visto a Dios en todos y cada uno de ustedes. Amén. Cuando ustedes oran, cuando ustedes reciben a Dios en su vida, cuando el Espíritu de Dios viene en este lugar. Porque ¿saben? Cuando Pablo tiene que decir, tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿qué podíamos decir que es este tesoro? En otro de los textos de la palabra dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Amén. Y digo yo, que si hay un tesoro que merece la pena cuidar y guardar, es este tesoro. Es esta unción que Dios ha puesto en nosotros. Y ¿saben? Esto no es exclusivo solamente para los predicadores o los pastores. Esto es exclusivo para la iglesia. Para Amén. Gloria a Dios. Y ¿saben? Una ovejita tiene mucho poder. Amén. Miren, les voy a contar un pequeño testimonio. Me contó mi padre hace muchos años, me parece que fue en la iglesia del 3, estaba de pastor y a las 6 de la tarde tenía la reunión de mujeres. Y había una gitanica, no me acuerdo del nombre de la gitana, una gitana bastante mayor, una gitana viuda, con su luto. Y todos los días la gitana acudía, el día que había reunión a las 7 de la tarde, ella como a las 5:30 así desde su casa cogía el autobús para irse al culto, a la camioneta, como ella decía. Yo le escuché contar esta historia a ella. Y decía la gitana que, con todo esto de testimonio, que ella un día cogió el autobús para irse a la reunión y allí había como unos jóvenes de estos que hay a veces que son un poco, no sé cómo decirlo, metijosos, que se meten con la gente, que no sé qué expresión utilizar. Y cuando vieron a la gitana, con su luto, y ahí sentada la gitana vieja, empezaron, mira esta cómo va vestida, es una bruja. Y empezaron a insultar a la gitanica allí, le dio miedo de ellos. Y vengan a meterse con ella, a decirle cosas. A gitana asustada, lo único que se le ocurrió es cerrar sus ojos y decirle, Señor, ayúdame, os reprendo en el nombre de Jesús. Amén. Y los 3 jóvenes se cayeron redondos al suelo. Amén. Ahora todos los del autobús siempre decían, es bruja de verdad porque los ha tirado al suelo. Una gitanica, a lo mejor no había leído la Biblia en su vida, a lo mejor no entendía de la palabra, pero ¿saben? Era un vaso de barro lleno de Espíritu. ¡Amén! Esta mujer tenía la unción del Santo. ¡Amén! ¿Saben? Ante la unción los demonios tienen que retroceder. ¡Amén! ¿Y saben? La palabra de Dios declara y dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Esa es nuestra lucha, no hay otra. Nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras cargas siempre vienen por detrás. Es decir, siempre no es lo que vemos por delante. Aunque veas que una persona se mete contigo o que una persona te hace mal, quiero decirte que apartes a esa persona, que no veas que esa persona es tu enemigo. Amén. Sino que detrás hay un principado, hay una potestad. Gloria a Dios. Quiero decirte algo, la única forma de luchar contra eso, tengo que decir que lo importante es que nosotros tengamos la unción del Santo. Amén. Qué bien. Y vemos cómo Dios hace una mezcla de cosas muy diferentes. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y desen cuenta, ¿qué diferencia? Habla de tesoro. A mí me viene a la mente, o lo puedo relacionar un tesoro con un reino. Cuando hablamos de reino hablamos de tesoros, de riquezas. Pero luego dice en vasos de barro. Fíjense, dice la Biblia que Jesús, estando delante de Pilato, le preguntó y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contesta y le dice, mi reino no es de este mundo. Jesús, cuando habla de reino, no habla de un reino terrenal. Cuando el diablo le tiende y le dice, si postrándome a adorar todos los reinos de este mundo te daría, Jesús ve que esos reinos no tienen base, no valen.
Por eso Jesús, cuando está delante de Pilato, le tiene que decir: mi reino no es de este mundo. Dese en cuenta del reino de que Jesús hablaba. Era un reino celestial. Pero ahora Jesús está hablando, ahora Pablo está hablando de por medio de este tesoro que pertenece a este reino. Está diciendo, este tesoro de este reino tan alto está en vasos de barro. Fíjense, el barro siempre lo referimos a lo más bajo. Cuando alguien te hace algo y te deja mal, dice: me ha dejado por los suelos, me ha dejado por el barro. ¿Habréis escuchado alguna vez esa expresión? Pues dese en cuenta. Pablo dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. Qué bueno. ¿Se dan cuenta? Tengo que decirlo así. Nosotros si somos nada, sin ser nada, sin merecernos nada, Dios nos lo ha dado todo. ¡Amén! Y este tesoro tan grande, que no nos lo merecíamos, Dios lo ha depositado en estos vasos de barro. ¡Qué bien! Y dese en cuenta, después de que Pablo tiene que decir esto, tiene que decir: dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Qué bueno. ¿Se dan cuenta? Pablo dice: tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y luego empieza a nombrar las cosas que sí nos pasan, pero las que no nos van a pasar nunca. Estoy diciendo que estamos atribulados en todo, sí es verdad. A veces estamos atribulados, a veces las cosas no nos van bien, pero no estamos angustiados. Porque saben, una desesperación es externa, pero una angustia es interna. ¿Saben algo? Nosotros somos barro, pero en nuestro interior está el poder de Dios. ¡Amén! Por eso, aunque por fuera todo nos vaya mal, por dentro tenemos que decir: todo lo puedo en Cristo, porque Él es nuestro Dios. ¡Amén! Bueno, Qué le dan un bonito. aplauso al Señor y si quiere lo aunque todas las cosas que nos rodeen sean adversas, porque miren, les voy a decir algo: a veces la circunstancia que vivimos se convierte en la petición de nuestro corazón y vivimos orando y pidiéndole a Dios que eso desaparezca. Pero miren, les voy a decir algo y les pido perdón por tener que ser tan realista. Hoy tenemos una carga y una dificultad, se pasa y mañana tenemos otra diferente. Sí, Señor. Y se nos pasa la vida pidiéndole a Dios por cargas y por preocupaciones y no disfrutamos de lo que tenemos. Pero déjenme decirles algo: aparten un poco, aunque yo sé que es difícil, pero que cuando ustedes lo hagan y lo comprueben, se van a dar cuenta que quizás muchos de nosotros hemos perdido mucho el tiempo. Déjenme decirles algo: vamos a apartar por un momento las cargas, las tribulaciones, como dice la palabra. Porque saben, cuando damos tanto lugar en nuestro interior a estas tribulaciones, se convierten en angustias. Pero déjenme decirles algo: lo importante es que por dentro no estemos angustiados, lo importante es que el tesoro del que Dios habla esté dentro de nosotros. ¡Amén! Por eso vamos a apartar las cargas, vamos a apartar las dificultades y vamos a declarar que vivimos en victoria. ¡Gloria a La gloria y la honra del Señor. ¡Amén! Y para terminar, que no quiero ser pesado, como tengo que venir más veces, si no el próximo día ya no me escuchan. Tengo que decirles que cuando yo recibí esta palabra, yo me crio en el Evangelio. ¿Saben? El hecho de crecer en un lugar, en un sitio, el Evangelio no se hereda. Así es. Se pueden heredar las buenas costumbres, la educación, se pueden heredar las buenas formas, se pueden heredar las formas de hablar, se pueden heredar el respeto, pero el Evangelio no se hereda. Y saben, cada día tenemos que seguir viendo dentro de la palabra de Dios que hay cosas nuevas que Dios nos tiene que enseñar. ¡Qué bueno! Y tú dirás: bueno, ¿y por qué Dios no te las enseñó antes? Porque cada cosa tiene su momento y su tiempo. ¡Amén! Porque aquello que no hemos entendido en un tiempo, quizás lo entendemos un poquito más adelante. ¡Qué bueno! Por eso cuando Pablo tiene que decir o comparar a las personas con vasos de barro, déjenme decirles que nosotros antes de ser vasos de barro éramos simple barro, sin forma, éramos barro sin utilidad. Pero tengo que decir en esta tarde que lo importante es que Dios nos pueda usar, pero para que Dios nos use, primero nos tiene que formar, primero nos tiene que enseñar. Y tengo que decirle a la iglesia del Señor en esta tarde: no te preocupes tanto por lo de fuera, no te preocupes por el recipiente, no te preocupes tanto si la gente te ve bien o te ve mal. Lo importante es que tú estés tranquilo contigo mismo, ¡Gloria a Dios! que puedas estar con Dios y que puedas tener la seguridad de que tú te pongas delante de Dios a orar y que Dios te escuche. Que los oídos de Dios no se cierren para ti, sino que todo aquello que te rodea puedas apartarlo y decir: yo estoy lleno de la unción de Dios. ¡Gloria a Dios! Así que sin más, iglesia del Señor, deciros que en esta tarde es un placer predicarles.